estuvo aquí Ginsberg, ¿eh? Estuvo En el sur, y anduvo en el sur. en ese famoso encuentro en Concepción. Sí. Lo conoció ahí mucha gente. Sí. A la historia junta, ¿se acuerdan? Sí, claro. Y ahí aparece él de nuevo, pero ya está un hombre de edad, ya, ¿se acuerdan? claro. Sí. Sí, porque La él última también- vez que vi ahí en 80 es Mutunovsky. Y él también había hecho antes el tío Vania. Yo no la he visto. Claro, hizo el tío Vania con otro actor famoso, Bondarchuk. ¿Te acuerdas de Bondarchuk? Sí, hizo Otelo. Otelo. Otelo, claro. Y ahí aparecen los dos juntos. Una linda película esa. Es de uno de los hermanos estos. Creo que es de este que después se vino a Estados Unidos. ¿Konchalovsky? Konchalovsky. Él hizo el tío Vania. Claro. Nunca he Andrei visto, Konchalovsky. nunca he visto el tío Vania en cine yo. La vi esa en Chile. ¿Sí? Yo vi el tío Vania de la Universidad de Chile. Una puesta en escena. Claro, el Cire hacía Vania. Y la Bestia de Castro hacía Sonia. Pero en principio, como se trata de un DVD que acompaña una publicación literaria, Claro. es decir, también el tiempo va a estar restringido a que no sea invasivo, en el sentido de que no es que vaya a competir con el texto, porque el texto va a ser un libro Sí. que para leerlo se tomará unas horas. Bueno, yo creo de que es interesante siempre hablar de estos directores de fotografía que son célebres, famosos. Pero en Chile también tenemos algunas celebridades en ese sentido. ¿O no? Gracias. Bueno, Digamos, esto como es una falsa alarma, quizás esté dentro de la conversación seria. ¿Cómo le han salido los alumnos a ustedes? bien, en general yo diría que debería estar muy contento porque he tenido alumnos muy destacados que se han integrado al medio nacional del ¿Ya cine. lo estamos viendo en pantalla? Es decir, las películas que ha fotografiado Inti Briones, por ejemplo, Pero es son muy bueno. un modelo Es que muy bueno. es muy bueno, Muy bueno. alumno y una persona muy creativa. Muy bueno. De manera que ese es uno de los alumnos más Es uno de destacados. los regalones de Raúl, además. Me imagino, sí. Sí, es el también, regalón de claro, Raúl claro. Ruiz, claro. Sí. Sí. Cada vez que viene trabaja con Sí. él. Yo creo que él se merece eso, todos esos elogios que recibe, porque realmente ha sacado una condición especialísima, que es observar muy bien la realidad, ¿no? Esa película que hizo El cielo, la tierra y la lluvia, es decir, realmente es notable de imágenes, Sí, ¿no? sin duda. Un trabajo capolavoro. Sí. Entonces, te digo, es realmente digno de elogio, ¿no? ¿Es santiaguino o viñamarino él? Él, mira, la cosa parte un poco del hecho de que él vivía en Perú. En ya. determinado momento él se enteró de que yo estaba haciendo clases de dirección de fotografía y se vino a Chile para concurrir pues, a uno de los talleres míos, ¿no? Y bueno, hizo completo y yo me di cuenta, percibí que era realmente un talento, ¿no? Sí, porque el Inti Sí. me resultaba extraño de que en Chile alguien se llamara Inti. Sí, sí. Bueno, y no es el único, te digo, hay varios profesores, incluso en esta escuela de acá, que son prácticamente como alumnos míos. ¿En qué sentido? Que algunos han sido durante varios años asistentes míos. Entonces han tomado un poco, también no un poco, sino que bastante, la enseñanza que yo hago al grupo de alumnos. Mi ayudante se incorpora con gran facilidad y ya hay uno de ellos que está haciendo clases ya de estos asistentes. De manera que yo estoy muy contento de eso, porque asimilan fácilmente, ¿no? Y contento porque se está formando gente de todas maneras, ¿no? ¿Cuándo empezamos? Porque esto era un ensayo falso, nos dijeron, de
O sea, no vamos a poder tomar ninguna cosa. O sea, sí, pero en ese momento se justifica, pero mientras no tiene que estar haciendo con ningún papel, ni nada que provoque algún ruido, porque eso está por el micrófono. Ya, ¿y cuándo empezamos nosotros? Ahora, gracias. ¿Ah? Ahora necesito que hablen, mantengan una conversación por unos minutos para poder seguir tomando audio. Siguen conversando e improvisando porque todavía no podemos ajustar bien el audio. Entonces, una vez que eso esté listo, vamos a comenzar. Así que, Es que les vamos alguien a nos decir- va a decir ya que lo haga. ¿Quién? Exactamente, les vamos a decir ya. Ella les va a decir, pero por ahora todavía estamos mejorando técnicamente el audio, por eso necesitamos que conversen coloquialmente como lo estaban haciendo. Es que no sabíamos si estábamos. Vamos a tener que hablar de otras. Vamos a tener que hablar de otras cosas mejor, no, porque lógico, claro. si no nos vamos. Así que los actores miran la cámara. Pero tienes que empezar tú, me parece, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1, partimos, cámara 2. Tengo aquí un libro de cine del gran director de fotografía Néstor Almendros. Y es porque hoy día, aquí en el Duoc, no podía ser en otra parte porque es precisamente el Duoc que recibe el cine, el teatro, etcétera, las artes en general, donde vamos a hablar precisamente de cine y en particular de cine nacional, con dos personas importantísimas dentro del cine, que nunca han aparecido en pantalla, que siempre están detrás de la cámara, pero que nos sorprenden. Uno por lo que escribe y el otro por lo que es capaz de apreciar con el ojo que tiene. Don Héctor Ríos y don José Román. Yo quisiera en esta otra presentación rendir homenaje a dos personas que están y no están. A un amigo de nosotros que se fue hace muy poco, que es Sergio Salinas y Guillermo Aguayo. Sergio Salinas fue un gran crítico y organizador de momentos importantes dentro del cine chileno, de la cultura nuestra, y Guillermo Aguayo está en los inicios junto a Aldo Francia, junto a Luciano Tarifeño, a Luchita Aguayo, que era su esposa, de lo que fue el Cine Club de Viña y luego el Cine Arte. Solamente hasta allí. Porque en esos momentos en que se fundó esta cosa, en Santiago se producía otro fenómeno más, que es el del cine experimental de la Universidad de Chile, donde quien más tiene que hablar de eso es precisamente usted, don Héctor, porque usted está entre los que organizó eso junto a Chasquel, junto a Sergio, etcétera, Miguel Litín, etcétera. ¿Cómo fue? ¿Por qué se inició eso en Santiago justo cuando nosotros estábamos aquí haciendo esto otro? Bueno, fue realmente la confluencia de un grupo de gente que había recibido alguna formación afuera y que traíamos, del cual me incluyo directamente, una influencia del cine italiano, ¿no? Entonces queríamos hacer cine neorrealista en Chile, queríamos trabajar con la realidad, ¿no? Y la realidad, pues, lo que nos ofrecía el país y Santiago especialmente, era una realidad muy dura. De manera que nosotros reaccionamos según esos parámetros, ¿no? La injusticia social. Realmente fue nuestro compromiso porque realmente veíamos que había una tal injusticia que decimos hacer documentales que mostraran ese tipo de situaciones, ¿no? Que eran indignantes y realmente pues nos impulsaba a hacer documentales. Luchamos por el documental, nos interesaba el documental y a eso le dedicamos nosotros en todo ese periodo de los años 60
hasta el 70, hasta el golpe, diría, un tipo de cine en que se encaraba la realidad tal como la veíamos, ¿no? Eso. Su cercanía con Pedro Chasque fue en ese instante. Sí, en ese momento nos integramos y llegaron otras personas que fueron incorporándose y bueno, constituíamos un grupo alrededor de 10, 12 personas que formamos todo el equipo, que éramos fotógrafos, directores, camarógrafos, todo el grupo de gente que se complementaba. Constituíamos un grupo que se satisfacía en cuanto a roles de cine. Y eso pues fue nuestro trabajo, dedicarnos al documental. Un documental fundamentalmente de denuncia de la realidad. En aquella época también aparece Litín haciendo documentales. ¿Cómo no? Sí. Litín, y aparece también don Pepe Román trabajando con Diego Bonacina en un documental sobre el carbón, me imagino. Claro. ¿Cómo es eso? Mira, eso fue una etapa posterior. Nosotros teníamos un departamento de cine acá en la Universidad de Chile, de Valparaíso, funcionábamos en Viña, en la calle Montaña teníamos. Entonces, ese departamento de cine hizo un convenio con la Central Única de Trabajadores para trabajar juntos. Nosotros le prestábamos todo el apoyo técnico, hacer cosas. A ellos les interesaba tener una imagen cinematográfica, ¿no? La CUT. Primera vez que una central sindical chilena se preocupaba de esas cosas. Entonces, nosotros hicimos con ellos coproducción, digamos. La universidad puso a nosotros, digamos, y alguna implementación técnica, y la CUT puso los recursos para ir a locaciones, y fuimos a hacer un reportaje a Lota, que era uno de los tantos momentos críticos de la minería del carbón, que terminaría como todos sabemos que terminó. Hicimos un registro de esta realidad en ese momento, ¿no? Fue un registro documental. Incorporamos incluso algún material de archivo, como una película de Sergio Bravo que se llama La Marcha del Carbón. Incorporamos un par de tomas ahí para mostrar la historia de Lota. Entonces fue una experiencia interesante, muy, muy, muy enriquecedora, ¿no? Sobre todo porque trabajábamos con medios precarios. Bueno, nadie trabajaba de otra manera acá en esos momentos. Claro. Y, por ejemplo, el sonido, fue un problema hacer el sonido, todo eso. Pero incluso esas imperfecciones, vista la película hoy, incluso esas imperfecciones le dan un carácter de autenticidad, de realismo, ¿no? El problema de sonido. Así que fue una experiencia muy enriquecedora, que quería ser, fíjate, una experiencia piloto. Nosotros queríamos hacer una serie sobre los trabajadores chilenos. Este iba a ser el punto de partida, ¿no? Después se cambió la idea porque ya estaba la televisión a todo dar. Entonces, Diego Bonacina, que fue el que hizo la foto de reportaje a Lota, se trasladó a la televisión y se hacía un programa, y yo ahí no participé. Se hacía un programa sobre esto, porque era más rápido, sobre los trabajadores, distintas actividades laborales vistas desde el punto de vista del obrero, del trabajador. ¿Y cómo Diego, siendo argentino, se puede incorporar tan rápidamente al sentir social de nosotros? Bueno, yo creo que eso es gracia también al Festival de Cine de Viña del Mar, el Festival Latinoamericano, que llegó gente tan valiosa, ¿no? Llegó gente de la Escuela de Santa Fe, como Diego Bonacina, Chacho Urteaga, en fin, y se quedaron acá en Chile, encontraron un terreno favorable, y Diego sobre todo rápidamente se instaló en este país, claro. Y empezó a trabajar en documentales, trabajó en 2 películas, una con Raúl Ruiz, otra con Aldo Francia, o sea, 2 largos, digamos. Sí. Claro. Así que fue un motor también de esa escuela de cine. Claro. Sí, antes que terminara la década de los 60, digamos, en el último año se estrenan, y precisamente en el Cine Arte, las 3 películas que son el momento cúlmine del cine chileno, y no se ha vuelto a repetir un fenómeno como ese, ¿cierto? Los 3 tristes de Raúl, Claro. Valparaíso de Aldo Francia y El Chacal de Miguel Litín.
a mí me tiene intrigado y me sigue intrigando, la he visto no sé cuántas veces El Chacal, lo mismo que Valparaíso, de cómo se pudo lograr una película como esa, donde prácticamente uno está viendo una cosa tan real, digamos, y también tan terrible. De hecho, personalmente me gusta mucho la primera parte de la película, que es la más libre de toda la... Y le decía yo de la famosa escena de la muerte de los niños, ¿cierto? Y de la mujer, que es una cosa que creo que es lo más espantoso que hemos visto en el cine nacional. Sí, sí. Pero ahí hay una cosa de un trabajo entre Héctor y Nelson, de que ese solo momento basta para mostrar en cualquier parte del mundo de que este es un gran cine. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, realmente influyó el hecho de que yo sintiera mucha admiración por el cine de cámara en mano. Se había adoptado en Brasil, toda la influencia del neorrealismo en que se pretendía, se deseaba, es decir, liberar la cámara del trípode, no compartir con el trípode, sino que estuviera en las manos de una persona. Y eso pues le daba un sentido de neto realismo y de participación. Se constituía una especie como de documental, ¿no?, sobre una realidad terrible que era el asesinato de una familia. Entonces el guión nos interesaba muchísimo. Cine experimental en masa, participamos en el rodaje y realmente nos sentimos muy identificados con el tema, ¿no? Y ese momento en que se produce el asesinato de la familia, hay una organización en que se dan las instrucciones para el de la fotografía y la cámara y la relación con el actor protagonista, que es el asesino masivo, ¿no?, de toda la familia. Y ocurre que todo el grupo se tuvo que ir de la zona, esconderse, porque era un bosque pequeño, esconderse, para que no quedara en cualquier momento sorprendido por la cámara. Entonces quedamos solos con Nelson haciendo toda esta escena. Ni siquiera Miguel. No, ni siquiera Miguel, porque podía aparecer en cuadro. Porque, es decir, sabíamos exactamente cuál era el compromiso, ¿no?, con la cámara entre Nelson y yo, para que ocurrieran los asesinatos y fuera dándose alrededor de esta zona donde estaba habitando la gente en un bosque, en un pequeño bosque, ¿no? De manera que ya era algo que estaba combinado, preparado, ¿no? Bueno, las niñas campesinas, actuaron de una forma extraordinaria, ¿no? No estaban preparados ellos con lo que... ¿Se asustaron mucho? No, la verdad es que fueron muy tranquilas, sí, muy tranquilas. Y Shenda, pues, protagonista. Notable, sí. Notable, ¿no? Sí. Entonces fuimos de un lugar a otro persiguiendo a los niños, porque había que darle muerte, según el Chacal decía, con el palo. Y la verdad es que pues la realidad ha sido distinto, ¿no? Pero no queríamos así un festival de sangre, no. Se adoptó la idea de que la había asesinado con el palo. Pero fue un movimiento loco, porque el terreno era bien pedregoso, no era fácil llevar el encuadre y todo eso, pero era mi satisfacción, era mi deseo de que no se me escapara nunca el personaje del encuadre y la relación con los niños. O sea, hay muchas escenas así, que la película tiene como un 80% de cámara en mano, de manera que hay secuencias enteras, como el encuentro con Rosa también, que se filmó cámara en mano, y ahí estaban todos detrás en fila, detrás mío, ¿no?, para que no fueran a aparecer en cuadro cuando él le pide agüita a la viuda, ¿no? Bueno, eso es el tratamiento que le da esa autenticidad, ese sentido de reportaje a la realidad, ¿no? Y se mantuvo, y creo que, bueno, es uno de los aciertos de la película. Me decía amigo, justamente ese señor que está ahí en el almendro, me decía en una carta que en Europa se había visto con mucho respeto El Chacal. Es una película que realmente impactó por esa tremenda autenticidad que tenía todo. Eso. Ahora, en esa época no existía el Steadicam. La cámara en mano se hacía, ¿verdad? No había realmente cámara en mano. Sí. Era una cámara Arriflex grande, pesada, que además llevaba el chasis de película arriba. Entonces, sí, exigía una capacidad física grande. Yo me acuerdo que tú hacías gimnasia.
Sí, yo me preparé para hacer claro, eso. claro. Me porque- acuerdo de que hacía gimnasia ahí en cine experimental. Sí, claro. hacía gimnasia, le enseñaba a mis alumnos también, los que estaban aprendiendo cine Claro. conmigo, movimientos de caminata, porque yo lo había estudiado con un mimo Ya. de Nussbander, ¿no? Para aprender a caminar con la mayor flexibilidad en los pies, ¿no? O sea, para que se sintiera lo menos posible el taconeo, ¿no? Sí, convertir los pies como en una especie de rodillo, ¿no? Para que fuera flexible y bien, lo menos movimentado posible para no que la... ¿Y ahora cómo se gestó Valparaíso? Ah, eso fue muy bonito, porque Aldo, que había hecho algunas experiencias documentales, de pronto sintió la necesidad de hacer una película de ficción, un largo. Era su primer película de ficción, Él tiene un corto anterior que se llama Solo. donde tú eres el protagonista. Yo soy el único protagonista de la película entera. Claro, sí, sí. ¿Lo sabía? Claro, tú Solo, eres el se llama protagonista. Solo. Claro. Y la fotografía fue de Fernando Belé. Fernando Brey. Fernando Belé hizo la nuestro fotografía. querido amigo Fernando. Sí. Sí. Ahí vi cómo trabajaba, él lo hizo al estilo Nueva Ola, digamos, de usar las luces de una manera Oye, muy especial. Fernando O sea, no Belé- quería ver sombras de ninguna manera, así que las luces iban todas al revés. Una cosa muy... Era largo el proceso. tener que esperar Fernando entre Belé es toma alguien, y toma. es alguien que merece un homenaje también. Fernando estuvo en muchas películas chilenas. Sí, En El incluso Chacal está fue en El Chacal asistente, mismo. ¿no? ¿Perdón? En El Chacal fue También asistente está de ahí, dirección. Actuó también. Y también Y actuó en el actor, Chacal, claro, sí, claro. Fernando Belé. Y trabajó también en los cortos de Elvio Soto, ¿no? En algunos de los cortos que hizo. Esos 3 cortos que yo hice la fotografía, ahí trabajó también Fernando. Claro, sí. Bueno, la cosa de Valparaíso Valparaíso. es que Aldo tenía una idea, no tenía todavía un guión, tenía un pre-guión muy próximo y fue a verme ahí, justamente así, yo trabajaba en la Cineteca y al lado de Cine Experimental para trabajar en el guión junto, me encantó la idea. Y nos propusimos un método totalmente neorrealista, ¿no? Ir escribiendo el guión a medida que hacíamos las locaciones. Empezamos a hacer locaciones primero, algo muy curioso. A mí me interesaba sobre todo lo visual. Tenía esa idea fija, yo no, el cine es visual, no es dramatúrgico, la dramaturgia viene después, ¿no? Entonces empezamos a ver los lugares, empezamos a armar la historia y poco a poco fue tomando forma, ¿no? Avanzábamos, digamos, incluso no sabíamos cómo iba a terminar la película. O sea, teníamos una idea general, pero era el material el que nos iba dando impulso, era como un estímulo, el material que veíamos, los copiones. Y bueno, ahí también tú eres un actor importante, eres un periodista, ¿no? El periodista fisgón. Y bueno, ahí trabajamos con Diego Bonacina, que también le interesaba el trabajo cámara en mano. Me gustó la cámara. Claro, y hizo varios planos secuencia importantes, ¿no? Como el del recorrido en la cárcel, que es famoso. Cuando recorrió la cárcel entera ¿Eso en un solo plano. tienen segunda toma o es la toma? Era segunda. Ah, Se hicieron segunda. 2 tomas, claro. Porque esas bajadas en la escalera de caracol y todo Claro, era eso. un rollo entero casi, era un rollo entero que se mandaba ahí. Y eso, bueno, eso por ejemplo, cuando uno ve el Chacal, ve esa cámara en mano, el Chacal, ve la Valparaíso, no quiero decir que solamente la cámara en mano sea la impronta, pero hay algo ahí de frescura, de cosa espontánea, de cosas que todavía es vigente. Todavía, desde el punto de vista, mientras mucho cine envejece tristemente, empieza a quedar ya de modé, estas películas están vivas todavía, ¿no? Y la gente que las ve, yo la he visto muchas veces con gente joven, con estudiantes, se hacen debates, me han hecho trabajo escrito, se quedan sorprendidos, ¿no? Porque es un cine más joven que el que se está haciendo hoy, en gran medida, digamos. Y un Valparaíso que sigue igual. Además, Valparaíso sigue igual, claro, sí. Yo me acuerdo que tú hiciste una crítica a esa película que me gustó mucho, y cuando dices que no se ve el mar, ¿no? O sea, fue el único crítico que se dio cuenta que nosotros deliberadamente con Aldo habíamos decidido no mostrar el mar cuando escribimos el guión, Claro. salvo una escena nomás que se ve. Al final de la película. Claro.
Que era un poco una audacia también, porque hablar de Valparaíso sin mostrar el mar resultaba por lo menos claro. extraño. Pero nosotros queríamos Puerto que principal sin mar, no puede ser. esto lo señalaste muy bien en tu crítica, ¿no? Ese universo claustrofóbico, encerrado, de esa miseria sin salida, quedaba mucho mejor expresado en ese encierro, que además no era antojadizo, porque el porteño en general no es muy, el que vive en los cerros no es muy bajador al mar, digamos, no baja mucho al mar. Nosotros encontramos gente que nunca había bajado al mar, ancianas que vivían en la parte alta de los cerros, que nunca habían ido a la playa, por ejemplo. Una cosa increíble. Y claro, el mar era lo que tú decías, el mar es libertad. Claro, los 400 golpes precisamente termina el mar liberando al muchacho. O sea, Claro, exacto, claro. En esa de Truffaut, claro. Sí, pero claro, aquí no hay mar. No hay. O sea, Valparaíso sin mar no puede ser. Claro. Pero la gente lo vive así, mucha Ahora, gente lo vive ahora así. hay una cosa que descubrimos con Sergio Salinas, que tenía una visión sobre el cine muy particular, que veía donde otros no veían. Descubrimos el final abstracto que tiene Valparaíso, mi amor. Es como de un cine que anuncia otro cine. Los personajes desaparecen. Claro, se cuecen No las están los mujeres. personajes. Claro. No hay personajes. Incluso, y solamente se escucha la voz que en son off. puras mentiras. Claro, ¿Me entiendes? la voz en off que dice puras mentiras. Que Claro, dice, la exacto. voz es lo que dice, puras mentiras, y no hay personaje, termina con... No, es muy raro, es como que Aldo pensaba de que ya está, hasta aquí llegamos, ¿cierto?, con las 3 películas estas que se han hecho, y tiene que venir un cine más abstracto ahora. Exacto. Que no llegó, parece. Ese proceso fue interesante. Que no porque- llegó. Los llegó. viejos pascueros, esos proyectos que ya estaban Claro. por firmar, la Ah, sí. especialista, la Porque el cine neorrealista italiano pasó a un abstractismo después, ¿cierto? Con Fellini, con Antonioni, pero aquí no apareció ese después de este neorrealismo nuestro, no apareció esa otra parte que uno esperaba que apareciera. Bueno, sucedió lo que no sucedió también. Claro, a él le impidieron realmente Claro. firmar esos proyectos posteriores a... Claro, digamos, pero es que hasta ahí también llegamos. Sí, Bueno, ese final, prohibieron Hasta todo ahí proyecto. llegamos todos. ese final es justamente un ejemplo de lo que te planteaba hace un momento atrás. Nosotros habíamos escrito de otra manera el final, tal vez más convencional. Era una imagen de la misma cárcel en que está preso el protagonista y en que también se decían todas estas cosas que no eran ciertas y de alguna manera clausurábamos el destino de ese personaje ahí, lo cerrábamos. Y se filmó. Pero Aldo vio y no, algo le pasaba, algo fallaba ahí, algo no estaba bien, era como un final un tanto convencional incluso. Y ahí se le ocurrió la idea que quedó en definitiva, ¿no? Un ascensor que viene bajando y la voz en off de los protagonistas. Claro. Que se dicen mentiras. Claro, Claro. claro. Yo le dije a Aldo que el final era terrible de pesimista, pero Aldo siempre defendió que algo de optimista había. No, en Cineforo está eso, en la revista, en la entrevista que le hicimos a Aldo. Dice, hay un pequeño detalle en la película. Van a ser un niño, Exacto, claro, porque Sara está embarazada y van a ser un niño. exacto. Ahora, ¿cuál va a ser el destino de ese niño? Quizás cambie todo eso, pero como él era pediatra, ¿cierto? Entonces, para él el nacimiento de un niño era importante. Sí, claro, sin duda, sin duda. Hablemos de esa parte donde, como diría una novela argentina, hay una película también que hizo Mastroianni en Argentina que dice, de eso no se habla. Ah, cómo no, Esto no se claro. habla. De eso no se habla. Hablemos de eso que no se habla. Claro, esa Usted de- tuvo que irse a Venezuela Sí. después de lo que pasó. ¿cierto? Sí, No sabemos mucho de eso. ¿Hizo muchas cosas allá? No. Porque, sí. perdónenme, pero el currículum suyo de lo que ha hecho es, tira de sí, espalda a no, cualquiera. bastante, sí. Uno cree que está en solamente el Chacar y luego vamos a hablar de la frontera, pero es larguísimo. Oiga, qué Sí, manera. correcto. Lo que pasa es que la estadía en Venezuela, que fue larguísima, fueron 11 años de exilio, es decir, se prestó para que encontrara un ambiente muy propicio. Yo, como ya director de fotografía, logré hacer una cantidad sobre 10 largometrajes, ¿no?
¿Por qué? Porque era un país que tenía recursos. Ya. Un país que estimulaba a sus directores prestándole dinero para que filmara y sin que hubiese completado el pago, la restitución del dinero, le asignaba otro crédito más. O sea, estimuló mucho el cine, se sentían muy halagados los directores. Bueno, y eso significó para mí una serie de trabajos que significaron de repente alguna premiación como País Portátil, que es una historia de 100 años de una familia terrateniente, ¿no? Y bueno, es decir, tuve ese apoyo, me trataron muy bien los venezolanos, fueron muy solidarios conmigo. De manera que todo el ambiente me favoreció para que se diera esa situación. Oye, es una gran producción esa de País Mucha Portátil. producción, Yo la tengo, mucha esa producción. película. Es una Y siempre película que mantenido, reconstruye sí. distintas épocas, desde las guerras de la independencia, las guerras civiles, después las luchas guerrilleras, todo va Sí. y muy bien reconstruido. Sí, La imagen tuya ahí es muy interesante porque va cambiando de acuerdo a la época. Sí, sí, porque claro, el tono de la imagen, el colorido, todo eso va cambiando porque son 100 años de una familia. Que el terrateniente fue pues un hombre muy como ya acaparador del terreno. Las guerras intestinas que habían ahí significaba que estos señorones, los dueños de la tierra, se iban apropiando unos a otros, quitándose, ¿no? Entonces eran personajes bastante feroces, ¿no? Y bueno, ocurre que con el correr de los años va cambiando la situación y el bisnieto del primer terrateniente formaba parte de la guerrilla urbana ya. Eran estudiantes de la universidad y formaba, pues, en la época actual, parte de la guerrilla urbana, ¿no? Ahí sí cambiaba. Si no me equivoco, en una de esas películas aparece Héctor Ribochel. Es decir, fue uno de los protagonistas, Sí. claro. Sí. Y realmente fue un encuentro, me tocó trabajar varias veces con Pepe como actor. Éramos grandes amigos. Y realmente, Usted hizo un documental sobre él. yo hice un documental que se llama Pepe Dibochel, Pepe justamente, que lo vamos a reeditar y lo vamos a plantear para el próximo Festival de Cine de Valparaíso, de Alfredo Barriga, ¿no? Sí. Ahí lo vamos a presentar. Bueno, Pepe Dibochel es uno de los más grandes actores que hemos tenido fue un gran en Chile. amigo que lo Él y lloramos su hermano mucho. Humberto. ¿no? Sí, claro. Fue muy doloroso. Se paseaban desde Shakespeare hasta Raúl Ruiz, porque yo vi La maleta y cambio de guardia de los Dibochel, dirigida por Víctor Jara. Sí, claro, ¿cómo no? Sí, Claro. una versión que hizo Víctor Jara impresionante, Sí, cómo no. terrible, espantosa. Bueno, Raúl hizo después, y ahora pasando a Raúl, porque ya hemos hablado de Sí, claro. y hizo La maleta, la hizo en cine después. Claro, y Claro. acaba de terminarla. Sí, Bueno, que Raúl trabaja así. claro. Claro, Raúl trabaja así. Claro. Claro. Por ejemplo, el tango del viudo. Claro, Bueno, yo vi pedazos del tango del viudo porque él me invitó a ver pedazos aquí en el Cinearte. Entonces él me iba explicando de qué se trataba la película, así que eran puros pedazos y repetía la misma escena y qué sé yo. Pero no la vimos nunca terminada, el tango del viudo. esa todavía está pendiente. Claro, el tango del viudo. Dicen que en el Cinearte están los rollos de la película. No lo conozco, la verdad. Sí, el tango del viudo. Ya. Que creo que no tiene nada que ver con el tango del viudo de Neruda. No, nada. No, es puro título nomás, el tango del viudo. Bueno, ahí pasemos ahora a Raúl, ¿entiendes? Si es que se puede tocar, ¿entiendes? Y qué parte de Raúl se puede tocar, no cuando andaba vestido de cura, qué sé yo, y se iba a Santiago, en fin. Me acuerdo que esto ya es anecdótico, con el Instituto del Arte de aquí de Villa, iba a hacer una película y andaban todos los chicos. Raúl había pedido una pierna de humana, La pierna humana. una pierna humana para no sé qué película estaban haciendo ahí. Creo que no hizo nunca una película, hizo pedazos, qué sé yo, en fin, con el Instituto del Arte. Pero, Eso es la Escuela de Arquitectura, ¿no? claro, sí, Claro, sí, dependiendo. Ahí estaba Godofredo Yomi y toda esa gente de arte, ya. Pero Raúl, digamos, pegó el palo al gato, llamémosle, ¿cierto? Sí. Con Los Tres Tristes Tigres. Yo estuve en el estreno, digamos, y tú también estuviste con... Bueno, Raúl se escapa en los estrenos. Sí, Terminó claro. la película y todos esperaban que apareciera el director, como siempre. Estaban todos los actores en el escenario. Sí, que era un poco enojado porque no esperaba eso, porque su historia no coincidía con la película.
y nos juntamos con Raúl en un bar que había por ahí cerca y ahí hablamos de la película. Es raro eso. Pero no le gustó a nadie, por lo demás, la película. No le gustó a nadie esa película, porque, bueno, la de Aldo tampoco, Claro, Claro. había mucha resistencia. a ese tipo de cine, porque no era lo que... Porque teníamos el cine de Tito Davison todavía, ¿cierto? El cine de Kramarenko también, incluimos a Kramarenko. En fin, todos esos directores chilenos, incluso que, bueno, en Chile tuvimos a Pierre Chenal, nada menos. Claro, Pierre Chenal. Pierre Chenal fue el primero que hizo El cartero llama dos veces, antes que Visconti. Claro, sí. Claro, sí, antes que Visconti lo hizo Pierre Chenal. Y tenía Raskolnikov, o sea, Crimen y Castigo. Claro. O sea, llegó a Chile, parece que nadie sabía que había hecho eso. No, Llegaba con una dama muy hermosa, la señora, que la metió en las películas chilenas. Hizo 2 películas chilenas. Pero pasó esa gente por Chile, ¿ah? Claro, sí, cómo no. Yo no sé dónde están esas películas de Chenal. El ídolo y Confesión al amanecer. Sí. Claro. ¿Están en Chile? Nunca he sabido. No, parece que no. Nunca se ha sabido. ¿Se destruyeron? Es probable que no existan ya. Claro. Una pena porque, por último, que alguien que no le guste lo que hizo Chenal, pero es nada menos que Chenal, digamos, uno de los importantes directores junto, bueno, la nueva ola, Truffaut hablaría peste de él, ¿me entiendes? Claro. Y Godard también, y Astruc y todo eso que escribieron en Calle de Cinema, pero después como se retractaron un poco, ¿ah? Porque de Claire y todo eso dijeron peste. Bueno, pero no sé si nos estamos apartando del tema, pero este cine viejo chileno, ¿cierto? Al cual vamos a volver después metiéndonos en Raúl Ruiz. Decíamos que le pegó el palo al gato con los 3 tigres, que todavía sigue siendo una película de controversia, porque muchos dicen, como que no entiendo qué es lo que dice ahí. Este hombre se muere en la película, lo matan, o sea, hay un montón de cosas que pasan ahí que no se sabe qué está pasando. Tú que fuiste y eres tan amigo de Raúl, bueno, yo también, pero tú más que yo, explícanos qué pasa con esa película. Es una película muy abierta, muy libre. En esa época Raúl estaba en una onda de transgredir todas las formas del relato tradicional. Entonces, ninguna situación se resolvía, quedaban todas abiertas. Nunca nada concluía, todo quedaba abierto, pasaba a otra cosa, ¿no? Los personajes aparecían un tiempo como importantes y de repente desaparecían, no se veían más. Y aparecían nuevos personajes. O sea, todo lo que complota contra lo que se llama la unidad dramática era el rechazo. Y lo sigue teniendo ese rechazo, Raúl, ¿no? En su poética del cine habla peste del realismo psicológico, de la intriga central. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Eso es un dogma que se asumió por el cine comercial. Entonces, ya los tigres es eso, ¿no? Era una cosa también, una provocación para el cine tradicional. Me acuerdo que incluso la misma uso de la cámara, ¿no? Que en esa película es totalmente cámara en mano en los departamentos. De La Bonacina cámara otra vez. recorría, claro. Raúl siempre se acuerda de que Kramarenko vio la película y Kramarenko era muy tallero ese, muy bueno. Sí. Y le dijo, ¿le gusta trabajarle a las murallas a usted, ah? Se trabajó con Kramarenko. Siempre se acuerda. Y Kramarenko también se acuerda. Yo lo vi hace poco. Entonces, claro, era esa ruptura, fíjate. Y ahí se produjo lo que pasa siempre con la gente nueva que está haciendo cine, que niegan al padre, matar al padre, Claro. la cosa freudiana. Entonces hubo un rechazo total del cine de Chile Films, incluso con algunas injusticias. Por ejemplo, se consideraba Largo Viaje una película de viejo cine. Claro. Pero no, se la alineaba con todo ese cine, circunstancia que eso sí que ha permitido una revisión actual, que era de algún modo Cowlen un precursor del nuevo cine. Eso de Cowlen es una gran película. Por el tema, por el tratamiento. Claro, tenía cosas del viejo cine, el trabajar mucho con la cámara en el trípode, el hecho de ser muy académico. Sí. Pero temáticamente era una película interesante, claro. Y además de muy buena imagen, porque Muy buena imagen, muy Martorell buena trabajaba muy ¿Quién bien. fue el que hizo la fotografía? Martorell.
Martorell. Andrés Claro, Martorell. trabajaba muy bien él. Andrés Claro. Martorell. Sí, un buen fotógrafo. Entonces, ahora se revisa un poco. Se habla también, me he encontrado con gente que opina muy bien de la otra película que hizo Cable, que yo desgraciadamente no logré verla, porque no duró mucho, que era La casa en que vivimos. Ya. Claro, que también era como una especie de continuidad del largo viaje, mostraba ahí la clase media aspiracional, digamos, ¿no? Y todas las frustraciones de la idea de tener una vivienda. ¿Ah? O sea, era un tema interesante, como el neorrealismo también. Sí. O sea, ya era un neorrealista Cable, ¿no? Sí, sin duda. Claro. O sea, siempre tiene que aparecer alguien que dé el paso para lo otro, que viene. Claro, Y él fue el claro. antecedente del nuevo cine, ¿cierto? Claro. No, y además siendo un hombre que tuvo, generalmente los que se instalan detrás de un escritorio, que son los peores personajes para el cine, desde luego. No digo que la gente está... Pero él estuvo a cargo del todo el cine chileno en la época de Frey, Claro, ¿cierto? claro. Entonces esa cosa podía haberlo restringido un poco, y Sí. sin embargo no fue así. No, claro. No fue así. Él buscaba siempre una cosa muy identitaria con este país. Me acuerdo que el último proyecto que no logró realizar se llamaba Viva Crucis, que lo iba a filmar aquí en Valparaíso, Ya. que era una cosa muy interesante, una película coral, con muchos personajes, ¿no? Había llegado a la preproducción ya, ¿no? Cuando tuvo que pararla. Claro. Volviendo a Raúl, conociendo ya lo que es Los Tres Tristes, usted estuvo en la colonia penitenciaria con él. No es que usted haya estado en la colonia penitenciaria, sino que Claro, sí. usted fue el director de fotografía de Sí, esa correcto. película de él. Sí, sí. Bueno, una película que desgraciadamente nunca logré verla, porque ¿no? sí, porque después fue Raúl con el material para que lo editaran en Italia. Ya. De manera que al regreso yo ya me confundo con las fechas, pero no tuve la oportunidad porque yo me sentía ya como fuera del país, ¿no? ¿Y eso tiene que ver con Kafka o no tiene nada que ver con Kafka? No, yo no, No lo tampoco sé, la... no, tampoco claro, la- tampoco la he visto. una colonia donde de presos, presos no políticos, perdón, presos comunes, que llega una periodista norteamericana a entrevistarlo, ¿no? Ya. Y bueno, es decir, ese es el tema central, ¿no? Y bueno, es decir, fue un agrado trabajar con Raúl, evidentemente, porque es talentoso, es muy creativo, ¿no? Pero desgraciadamente no pude verla. ¿Se nota mucho la presencia de dirección en él? Yo diría que él deja libertad, pero sabe muy bien lo Lo que que quiere. tiene que marcar y lo que quiere realmente, ¿no? Tú hiciste también con él uno de los episodios del infierno del Dante, ¿no? Sí, Claro. claro, esa película era un encargo de la BBC a varios directores de cine mundiales que eligieron 6 para hacer capítulos del infierno. Ya a Raúl le tocó los borrachos, los drogadictos, los suicidas, toda una gama muy especial de gente complicada, ¿no? Pero fue realmente sorprendente porque cada idea, cada con cosa mucho que humor. sacaba. Mira, hay una escena que no sé si tú la recuerdas, es que en un traje de hombre metió carne, ¿no? Entero, o sea, el traje completo, sin ninguna persona evidentemente, lleno de carne. Y tuvo como a 3 o 4 perros hambrientos durante varios días sin darle de comer. Entonces, filmando ya con la relación que se produce entre los perros y el traje, es una cosa tremenda, feroz, una cosa que llega a afectar el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque los perros se volvieron medios locos, que empiezan a sacar presas de adentro de él, porque era un traje completo de hombre. Sacaban presa y presa, y los perros se orinaban de los nervios, te juro, porque era un festín así como que se estaban comiendo un hombre. Entonces era una cosa así feroz. Eso. Ese era uno de los juegos que hizo. No, después unas brujas que iban en la grúa, se usó, iban como volando y que iban rodeadas de arañas pollitos. Es que inventa cosas, oye, realmente sorprendentes. Es muy creativo. Sí, de repente tiene cosas que son muy
divertida y tiene cosas que son muy siniestras. macabras, Fíjate que el final de La expropiación, ¿te acuerdas cómo termina? En que a Jaime Badel lo despedazan. En serio, lo despedazan al final. Se ven el hombre que lo está tirado en el suelo ahí lleno de... O sea, roto entero el cuerpo. Siendo que antes nos hemos reído mucho durante la película, de la expropiación esa que hizo con el que fue ministro después, Eizaguirre, ¿cierto? Claro. Con los dos hermanos, ¿cierto? Y con Lucho Alarcón, que está muy divertido ahí, que pasa cada rato frente a la cámara y no sabe por qué. Y Jaime Badel. Claro. Yo hablé con Jaime, me dijo que no había visto la película. Parece que pasa que es muy común en Raúl eso. Sí. No la he visto nunca, me dijo. Yo la tengo, le dije. Va, me dijo, y yo no la he visto jamás. Claro, es muy difícil conseguir esas películas. Claro. ¿no? Es difícil. No están en ninguna expropiación. parte, en ningún negocio comercial. De repente estos que venden películas piratas. Además trabaja al revés, Raúl, porque uno ve la película, lo que está viendo, y Raúl, igual que Orson Welles, defiende al que uno tiene que odiar, porque el hombre da todas las razones por las cuales hagan la expropiación, si eso es que... O sea, el hacendado piensa eso, pero en realidad no piensa eso. Claro. Como que después lo hacen pedazo al hombre que viene a hacer eso ahí. Yo recuerdo una película de Raúl que me impactó mucho, que era lo primero que veía de él, La maleta. Una película que estuvo mucho tiempo depositada en la Universidad de Chile porque después como que la dejó. Pues tú la has visto. Pepe Divorcet Ay, era yo no el la he visto protagonista. nunca. Claro, Claro, sí, pues. y Palta también trabajaba en esa película. Claro, sí, eran los mismos actores de la obra. Sí, entonces llegaba con una maleta un tipo a un hotel de mala muerte, Sí. y ahí dejaba esta maleta y había un cambio de guardia. Sí. Después el que llegó dentro de la maleta se va llevando la maleta con el otro que lo había recibido, Claro. iba dentro de la maleta. Claro. Un cambio de guardia en la maleta. Pero Claro. muy creativo. Claro, y la otra obra se llamaba Cambio de Guardia, que era siniestra esa, sí, que era Sí, siniestra. claro. Sí, Cambio de guardia. Y esa la dirigió También Víctor Jara. Sí, claro. Sí, las vi yo aquí, dirigida por Jara. No, sí, cosa talentosísima, ¿no? Hablemos de los viejos, De los de viejos. los viejos estandartes. Yo creo que, no sé si podemos ir más atrás de Juan Pedro Berrocal, no sé si lo ubicas tú. Sí, ¿si a mí lo me ubican? tocó elegirlo como personaje para la entrevista, ¿no? Sí. Yo le hice la entrevista a Berrocal y, bueno, estaba bastante avanzado de edad, tenía 88 años, pero la hija ayudó muchísimo, Ya. porque estuvo presente en la entrevista y dio muchas informaciones, ¿no? Y en eso estoy trabajando en este momento, Ah, ¿no? ¿sí? Terminando esa entrevista ya, de revisarla. Todos los discursos van apareciendo, pero ya estoy a punto de eso, ya sobre ¿cómo se llama la pareja esta? Nieves y Giorgio Di Lauro. También tengo esa entrevista que ya la tengo analizada y con mi esposa estamos trabajando muy fuertemente para terminar. ¿Cómo te ha ido a ti, Pepe, Con la Berrocal. entrevista? Bueno, yo me he trabajando. encontrado con entrevistas que había olvidado que las había Ya. hecho. ¿A Berrocal? No, a otra gente. Yo no conocía a Berrocal. Bueno, Berrocal apareció incluso hoy en estado de sitio, de Costa Gabras. Ah, Creo que ¿cómo no? aparece, ni en el reparto está. claro. Aparecerá por ahí, habría que ubicarlo en qué parte está de la película. Sí. De Costa Gabras. Sí, Costa. Yo lo recuerdo en Tierra Quemada. En Tierra Quemada Tierra también Quemada, está, claro. Hombres del En Sur. Tierra Película Quemada. de Alejo Esa Alba. fue cuando los actores de teatro, porque esta hacían cine, Exactamente, hacía los Alejandro teatro y Flores, cine. Fontaura, entonces se mezclaron con el cine. Ahora, Pedro Berrocal, o sea, Juan Berrocal, es importante, creo yo, porque fue el primero que se le ocurrió hacer cine sonoro. Claro, pero partió en el cine mudo. Claro, partió de cine mudo y sí. se le ocurrió hacer cine mudo con Hombres del Sur. Yo ahí no estoy seguro, porque Sí, tengo del que Sur. dilucidar ese tema. Porque yo sé que Canta y no llores corazón es su obra primera, ¿no es Claro. cierto? Debuta con eso y es cine mudo. Claro. Pero yo no sé si el Hombres del Sur El ya lo hombre, hizo con sonido. el hombre del sur, pero, o sea, se pasaba la película que era muda, pero él ponía unos discos, usaba discos, ¿ah? Que es lo mismo que se hizo en Estados Unidos, porque Sí, se cuando usaban se dio los discos, se usaban. como el cantor de jazz, no estaba impreso el sonido ahí, y se usaban discos.
Feldman usó discos también para sonorizar películas. O sea, no empezaba todavía el sonoro como lo conocemos hoy día. Y este caballero, Berrocal, hizo eso mismo. Y fue un fracaso estruendoso y de ahí se retiró. Con Hombres del Sur ahí ya dijo, este negocio no es mío, y se dedicó al teatro. Claro, porque además apareció un galán que era Alejandro Flores, Rafael Fontaura, y él ya no estaba para competir con esos dos. Claro, parece que tenía muy buena pinta, actuaba siempre en sus películas, siempre. Pero lógico, claro. Sí. Ahora es sorprendente. En este momento, la señora Carmen Brito ha restaurado 2 películas de él. Cante no llores corazón y una siguiente, no recuerdo exactamente. Y Hombres del Sur no existe. No sé, la mayor parte de las obras de él se han perdido. Ahora, a mí me sorprendió mucho, Cante no llores corazón. Era una película que por su puro título daba para reírse un poco. Claro, incluso los historiadores del cine hacían un poco de chiste, ¿no? Pero es sorprendente, es una película muy bien narrada. Por ejemplo, él tiene que haber visto muchos cines en su época. Es muy probable que haya visto la película de Griffith. Claro. Porque hay un montaje alterno ahí muy interesante. Hay un momento de una escena. Griffith, ¿tú crees? Claro, hay una escena muy Griffith, muy a lo Griffith, ¿no? Cuando el héroe va a ser atropellado por un tren. Y viene el tren y el héroe y la niña tratando de sacarlo de la línea y el tren que viene, un montaje alterno muy bien hecho, que me sorprendió. O sea, el tipo veía cine y sabía montar. Claro. La historia misma, claro, es un melodrama de la época, ingenua, pero dentro del género melodrama estaba bien. ¿Es el Hombres del Sur, Pepe? No, Canta y no llores. La primera película. Claro, que la restauró la Cineteca, como decías tú. Yo no la he visto. Claro. Además es una película que fue un escándalo, que es Vergüenza. Sí, yo no la conozco. Claro, esa la hizo en Antofagasta, porque el asunto era Valparaíso, casi no Santiago, pero sí Antofagasta. Claro. Entonces en Antofagasta filmó Vergüenza, de que es muy interesante y debería buscar esa película usted, porque trata sobre el problema de la sífilis en Chile, el tema venéreo. ¿Sabías tú eso? Sí. Vergüenza. Sí, Entonces yo creo que es interesante. Ahí empezaron los primeros problemas que tuvo el cine chileno con temas tan complejos como ese. Claro, y por eso empezaron a salir las leyes. Creo que don Arturo Alessandri fue el primero que dijo estas cosas, paremos este escándalo, ¿cierto? Creemos algunas leyes. O bien mi general, el primero, ¿me entiendes? Claro. Don Carlos Ibáñez del Campo, que también le llegaron a los oídos que se estaban haciendo cosas extrañas en el cine. Entonces había que hacer algunos escritos para dejar bien claro qué es lo que pueden filmar y qué es lo que no pueden filmar. Pero él tenía mucho sentido del humor, porque dice que viajaba con su película presentándola en... ¿Vergüenza? No, creo la primera. Ya. ¿Por qué la anécdota? Porque era muy gracioso. Él iba con la película, la llevaba y antes de proyectarla le decía al público: en este momento ustedes van a ver la peor película que se ha hecho en el mundo. Entonces la gente se reía y después ya se producía un diálogo con la gente después de la proyección que era muy cómico. Él tenía mucho sentido del humor, de manera que lo pasaba muy bien. Él gozaba mucho de esas entrevistas con el público, ¿no? Lo cuenta en las entrevistas. En realidad hay dos personajes los cuales deberíamos tocar, pero parece que no vamos a poder, que son, no Tito Davison desde luego, porque es con un pie aquí y el otro en México, en fin, pero sí Coque, ¿cierto? Y Siena, que son, no me llegaron a mí esos nombres, pero yo creo que por último, así de refilada, decir algo de los dos, ¿cierto? ¿Podríamos decir algo? Bueno, de Siena ya todo el mundo sabe y toda la juventud ha visto el famoso... A mí me hubiera encantado haber entrevistado a Siena, porque él era un mundo, era un hombre de teatro en primer lugar, más que nada. Su aventura en el cine fue tangencial, era un hombre de teatro, de teatro de giras, ¿no? Por todo Chile, ¿no? Y el éxito de él, su fama era por el teatro. Él hizo antes Manuel Rodríguez. Claro, él trabajó como actor en una película, Manuel Rodríguez, una de las primeras que se hizo. De Mario. Claro, un argentino. Sí. Claro, Arturo Mario. Y después hizo
le quedó gustando el personaje, parece. Claro. Así que hizo el... Claro, a él al parecer no le gustaba la versión que protagonizó, la del argentino. Entonces decidió hacer su propia versión, el Lúcer de la Muerte. que para la juventud hoy día es como ver el Nosferatu el primer Nosferatu, ¿cierto? Sí. Porque yo lo veo así, siempre los que estudian cine, los jóvenes que estudian cine hoy día, tienen esas dos películas así, la chilena de Siena y el Nosferatu. Ahora, respecto del desapego de Siena por el cine, Sergio Bravo, que fue el que hizo la restauración de Lúcer, me decía que Pedro Siena no le asignaba ningún valor a la película. Cuando él lo fue a entrevistar, porque ustedes saben que Bravo encontró las latas de un señor que las andaba vendiendo y se las compró, las latas de Lúcer. Se las compró en una cantidad mísera y se la llevó y vio que era Lúcer y empezó a armarla y fue a ver a Siena. Y Siena no tenía mucho interés en su película. Para él era algo efímero, algo que había pasado ya. Y como en esa época no había la idea de preservación de material, no se le consideraba patrimonial, las películas se daban y se botaban. Nadie se le ocurría siquiera que podía ser un material con alguna permanencia. Entonces, bueno, le pareció interesante a Siena la película y le ayudó a Bravo a reconstruir lo que faltaba, porque no estaba completa, ¿no? A reconstruir con intertítulos. Y Bravo tuvo que entusiasmarlo. Y después que ya la película estaba armada, que fue reestrenada por la Cineteca, ¿te acuerdas tú? Ahí Siena se volvió a entusiasmar. Pero ese era el grado podríamos decir, de indiferencia que tenían los hombres de teatro con el cine. Lo consideraban como un arte menor. Claro. Se hablaba de la bastardía del cine antes. Y he leído, fíjate, algo sorprendente, que Bergman decía lo mismo. Él decía que el cine para él era secundario, que no era importante. Era para Bergman. Claro. Le gustaban más las mujeres que el cine. ¿Sabes cuántas películas han terminado en la fábrica de peinetas hoy? Acá en Chile, ¿Te imaginas muy terrible. Oiga, para que esta conversación aquí en el dúo no resulte una conversación machista, yo quiero hablar de mujeres. ¿Sí o no? Sí, me parece fantástico. Bueno, usted estuvo cerca de Gloria Lasso en la famosa película de la cual dije que íbamos a tocar y que la he vuelto a ver hace poco y que realmente me impresiona. Bueno, la anécdota ya la conozco y la conocemos todos, pero me impresiona su fotografía. No es porque usted esté aquí a mi lado, pero realmente el comienzo ese que uno no sabe a dónde va esto. Sí, la frontera. La frontera, claro, que parece que es una película como de misterio, como esa película que se están haciendo ahora, esta de vampiros que se están haciendo ahora. Una fotografía, yo no encontré un solo plano, yo soy muy embromado en esto, ni un solo plano que dijera, no trabajaron este plano. No lo trabajaron, pero no hay, incluso las ventanas solitarias, no sé, bueno, ¿y para qué le digo los cielos? Eso que se ve, ¿no? De día, al atardecer, de noche. Los arcoíris. Es mucho tiempo, digo, eso. Bueno, sí fue largo el proceso, mal tiempo, fuimos una época difícil. A Puerto Saavedra, ¿no? Ahí filmamos en los alrededores también. Era una ciudad que un terremoto había arrasado con un gran porcentaje de las casas, ¿no? Y bueno, se reconstituyó también la escena del tsunami. Tsunami, exacto. En general, yo siento una gran satisfacción de decir también que, no obstante el mérito que me puede tocar a mí, también a Ricardo Larraín, porque él realmente fue un apoyo enorme en el trabajo de fotografía y cámara, ¿no? Tomó mucho la cámara, a él le gusta muchísimo hacer cámara, pero ya en trípode, porque era una cámara muy pesada para usar la cámara en mano. El hecho concreto es que Ricardo estudió cine en la escuela del cura Rafael Sánchez. Ya. Claro, de manera que estaba muy preparado también para convertirse en una especie de dupla conmigo. Entonces, él aportó muchísimo a las imágenes y era
tenía una dupla que hacía esta fotografía. Congeniamos muchísimo, de manera que el aporte de Ricardo fue muy grande también. Háblenos de Gloria, digamos así, de Sí, Gloria Lazo. Ricardo Larraín, ¿no? Bueno, ese siempre lo he dicho, Ricardo aportó mucho en la imagen, ¿no? O sea que yo he heredado un poco eso, pero siempre lo digo, cuando hay entrevistas como en este caso, digo, Ricardo aportó en la imagen muchísimo. Bueno, y eso fue un mérito de él. Pues, ¿Y ella cómo se portó allí? vi realmente una actriz estupenda, muy bien, muy bien. El equipo en sí fue tan armonioso que cuando terminó la película uno le echaba de menos, como que ojalá hubiese sido más largo porque fue muy grato todo el proceso que vivimos allá en el sur, pese al mal tiempo, a los temporales, todo eso, disfrutamos mucho. Hay una cosa que resulta extraño en la actuación de ella, de que actúa al revés, porque uno cree que la cosa va para allá, pero no, pone trabas a lo que uno cree que va a avanzar. Sí, cómo no. O sea, una cosa como brechtiana, de que va parando ella, va parando toda la cosa donde puede caer en un sentimentalismo, Sí, sí. ¿cierto? Sí, sí. De acuerdo. Hasta sí. ironías hay cuando él quiere entrar al lugar donde siempre se meten las vacas. Dice, ¿puedo entrar? Sí, pero límpiese los pies antes. Dice, sí, está lleno de barro eso, ¿me entiendes? Sí, está muy bien colocado. Sí, ¿verdad? no, ella está muy bien. Toda una gran actriz. Está muy bien ahí en Sí. la película. Sí, Gloria, incluso Muy en bien. papeles chicos. Bueno, está Gloria- con Costa Gabra también, en el estado de sitio, claro. Sí, ahí está. Gloria, también. Gloria incluso en papeles pequeños tenía una presencia escénica, tiene una presencia escénica tremenda. A mí me tocó ser asistente de dirección de La Estación del Regreso de Leonardo Cocking, Estación que del además Regreso. trabajé en el guión con él y fui su asistente de dirección. Y Gloria hace un breve papel episódico, es la hermana de la protagonista, tienen un encuentro fugaz. Pero basta que la Gloria entrara en campo y ya era una imagen que quedaba ahí, ¿no? Esa frescura, esa espontaneidad, esa cosa tan natural que fluye de ella, ¿no? Era sorprendente. Yo primera vez que la veía a Gloria Lazo en el cine, en esa experiencia, y me pareció notable. Ya. La otra musa digamos, entre las musas nuestras, digamos, está la de, no sé si de Justiniano será, pero por lo menos en dos películas de él aparece que es la Marcela Osorio, que es nuestra de aquí, de la zona. Sí, Marcela es brillante también. La Marcela. Claro. Fíjate que a mí me sorprende, la Marcela todo el mundo sabe lo que tiene que mostrar. Bueno, y muestra eso, pero muestra talento también, Sí. mucho talento. Y a mí me sorprendió la última película que hizo con Vera, donde es una mujer que yo no sé cómo, a mí no se me habría ocurrido jamás darle a la Marcela Osorio ese papel. ¿Tú lo has visto, la de Vera? No. Patria, ¿cómo se llama esta? Fiesta Patria. No la vi. Donde es una mujer que ya pasó por el golpe, pasó por el exilio, está avejentada y tiene unos encuentros, oye, pero tremendos, con Nelson Bros de unas discusiones, pero espantosas. Uno no espera eso de la Gloria. Claro. O sea, y además no es la mujer hermosa, sino que es una mujer ya acabada, terminada física y psicológicamente. Difícil. Raro eso, es muy raro. Difícil de hacer ese papel para Marcela, que siempre Pero claro, es o sea, esplendorosa. yo dije aquí parece que se anduvo equivocando el director. Siempre pero, esplendorosa. Desde que llegó esa película Escármeta, ¿se acuerdan? sí. Era basada en El cartero de Neruda, Sí. Ardiente Paciencia. La ardiente paciencia. Ella destaca absolutamente, totalmente. ¿Está entre las actrices que tú entrevistaste? Sí, claro, está. Perfecto. Después está en La niña en la palomera también, ¿no? Está muy bien ahí. Ahí está, yo la vi en teatro y después la vi en cine, está estupenda. También lo hacía ella en Sí, teatro. sí, supongo que sí, creo que sí. Sí. Y hay otra mujer que la cual no podemos dejar pasar tampoco, bueno, fuera de tantas mujeres, la Gloria Meyer, entre ellas, qué sé yo, bueno, pero hay una mujer que no podemos dejar pasar, que también es de Justiniano, que es la Miriam Palacio. Miriam, claro. Yo me considero, no sé si decir que me considero o me consideraba un gran amigo de ella,
pero tiene momentos notables. Ella también está en La Niña en la Palomera. Claro, Es está en La Niña en la Palomera, Sí, está muy bien ahí. está en Susi y Claro. está en Caluga Aumenta. Claro. Pero no, es un caso especial dentro del cine nacional, la Sí, Miriam Palacio. yo la venía siguiendo desde el teatro. A mí me tocó hacer un trabajo de investigación para una publicación sobre Tres Marías y una Rosa. Fue la primera vez que la vi en teatro. Una obra de trabajo muy especial, una obra muy original, ¿no? Que se construyó en torno a personajes reales. Cada actriz tenía que encontrar su personaje en un personaje real y hacerlo. Y ahí Miriam es sensacional, es el personaje más trágico de todos, el más intenso de toda la obra. Sí, con esa obra Yo la anduvieron- entrevisté, me acuerdo de esa vez. recorrieron Claro, toda Europa incluso con esa obra. Claro. Sí, con Tres Marías y una Rosa. claro. Sí, estupenda actriz. Fíjate que en una obra del Paco Ribano, ¿dónde estará la Janet? Vi una cosa increíble de ella ahí. ¿Ya? Ella no es la que anda lavando olla ni qué sé, no, es una mujer. Ha sido media ramera quizá, pero ahora es una mujer que tiene plata y qué sé yo ahí en San Antonio. Y hace un striptease en la obra. Que se podía corresponder a la Marcela Osorio, porque ella no es ni una belleza, ¿cierto? Y es una cosa increíble en el escenario, oye. Es una cuestión que todo el mundo queda sorprendido porque cómo se va quitando la ropa y cómo va quedando en ropa interior, muy elegante la ropa interior, pero es cómo se va poniendo las medias. Claro que son momentos como del cine eso, son momentos del cine eso, porque si un director le dice a la actriz que se ponga la ropa y se pone, ese señor no sabe dirigir una película, ¿cierto? Que se vaya para la casa. O una mujer que dice que se peine y se pone. Entonces, no, ese señor no, para el cine no. Estudia arquitectura, estudia medicina, pero eso no es para el cine. Y ella hace esa cosa como que la están filmando. No, es impresionante esa escena, porque era para una actriz de las modelos que vemos hoy día en pantalla, pero ella lo hizo ahí, extraordinario, con una lencería pero hermosa, negra. Además, ella entendía muy bien, en esa entrevista que yo le hice, entendía muy bien lo que es la actuación para la cámara, ¿no? La diferencia entre actuar para el escenario y actuar para la cámara, lo tenía bien claro. Y lo expresaba con una sencillez absoluta, me acuerdo. Nada de enredos de tipo técnico, no. Ella tenía claro qué es lo que era la cámara. Y se notaba. Sí. Es una pena lo de la Miriam. Yo, gran amigo de ella, estuve en su casa muchas veces, qué sé yo. Estupenda mujer, estupenda, de las grandes actrices que hemos tenido en Chile. Y la pregunta del $1.000.000, ahora viene la del $1.000.000. ¿Cómo ven ustedes el cine actual? No sé si es la pregunta que debo hacerla o no. En el caso suyo, de los discípulos suyos, en cuanto a los que están detrás de la cámara, Pepe, en cuanto a los guionistas que tenemos hoy día, no sé si los guionistas hoy día colaboran con la película o la arruinan la película, no sé. Pero eso, yo tengo mi opinión sobre lo que está pasando hoy día y me gustaría la opinión de ustedes, que no es la mía la que vale. Bueno, ¿Cómo está el cine hoy día? Yo me he sentido... Los Larraín, los Vice y todos estos jóvenes. Estos últimos años me he sentido que me estoy transformando en una especie de viejo mañoso, en el sentido que solo me interesa aquel cine que propone algo distinto, ¿no? Siento, porque claro, uno ha visto tantas películas en su vida, que casi todo lo que ve le parece repetido, reiterado, de nuevo lo mismo, no solamente en cuanto a temas, historias, sino que también en cuanto al lenguaje del cine, ¿no? Que el campo y contracampo, que esto, que lo otro. Me aburro realmente con el cine, podríamos decir, convencional. Entonces, me está interesando casi puramente este cine que se propone como vanguardia. Por ejemplo, José Luis Torres Leiva, un cineasta que me encanta.
tipo que digamos, sacude el lenguaje del cine, propone algo nuevo. Y otros que no son tan conocidos, Tiziana Panizza, que hace cortometrajes, pero que siempre con una propuesta interesante, una propuesta distinta, ¿no? Qué sé yo, la realizadora de Play, ¿cómo se llama? No me voy a acordar. Sí. Dice, ¿no? No me interesa mucho, ¿no? Mira. Larraín, los dos Larraínes que hay. Mira, hay un Larraín. Bueno, hay el Ricardo, hasta ahí ya. Hay un Larraín menos conocido todavía, que es Esteban Larraín, que es un joven cineasta que también trabaja especialmente lo documental con mucha intensidad, ¿no? Hizo esta película, un largometraje, que es la historia de la niñita boliviana que cruza a pie para llegar a San Pedro de Atacama. Se llama Alicia en el País. ¿Ya? Que hizo una especie de reconstrucción documental con la misma niñita que hizo esa. Y hizo una película que no tiene una estructura dramática convencional, que es como la contemplación y el seguimiento solamente. ¿Ah? Y, por supuesto, el esplendor de la imagen. Esa es otra de las cosas a propósito de lo que conversabas tú conversaban sobre la frontera. Hay algo que yo llamo el esplendor de la imagen, que el cine debe tener siempre, porque el cine es imagen, ¿no? Entonces, veo también en muchos cineastas jóvenes un descuido de la imagen. Están más preocupados de la dramaturgia, de lo que va a pasar, de la lógica causal, de los acontecimientos, de la intensidad dramática de la situación. Pero la imagen es como un telón de fondo nomás. ¿Ah? Está ahí porque tiene que estar, tiene que haber un soporte. Pero tú ves que no hay cero cuidado de la luz, mucho menos del tratamiento del color. Simplemente una foto bien hecha. Yo creo que el cine es mucho más que eso. Entonces, por ejemplo, en esta película de Esteban Larraín siento ese esplendor de la imagen. No está pasando nada. Es una niñita que va cruzando sucesivos desiertos. Pero cada desierto es distinto desde el punto de vista visual. Entonces, el cuidado, es ese cuidado importante de la imagen, ¿no? Que Héctor, por ejemplo, lo trabaja muy bien, ¿no? La precisión, la pulcritud de la imagen. Yo le exijo eso al cine, fíjate, esa pulcritud de la imagen. No es como en la época en que también pensábamos que había que desafiar la belleza de la imagen haciendo un cine de cámara en mano, fuera de foco, el cine imperfecto famoso de Godard. Claro, y este teórico cubano, ¿te acuerdas? Que es el teoría del cine imperfecto. No, eso fue un periodo, una etapa que ya está superada, ¿no? El cine es imagen. ¿Y en la imagen cómo andamos? Bueno, ¿Qué viene? ¿Cómo los jóvenes que aparecen? Fuera de su discípulo Regalón, parece, y también Regalón de Raúl. Sí, hay gente valiosa. Y bien, yo me siento contento de que hay una reacción en medio para que se haga buen cine, que está haciendo películas de valor, ¿no? Y bueno, han surgido realizadores que tienen realmente ideas muy buenas y que saben expresarse muy bien en las imágenes, ¿no? Y lo que quería referirme es respecto a cómo, no quiero dejar de mencionarlo, nació esta idea de las entrevistas. Para ser sincero, fue casi una cosa espontánea, ¿no? Porque yo nunca me sentí periodista como para ir a entrevistar a una persona, pero con respecto a Aldo Francia era una persona que yo vi que estaba en un periodo malo, tenía Parkinson ya. Sí. Decía, este señor, pienso que le queda poca vida, ¿por qué vamos a dejar perderlo? Se le entendía muy poco lo que hablaba. Sin embargo, con mi esposa tuvimos la paciencia de ir a tener un coloquio con él. De manera que no se refiere como una entrevista, porque yo no soy periodista para que haga entrevistas, pero me improvisé tal, porque yo no quería que se perdiera este personaje. Entonces después encontré otro, ¿no? Caulen, por ejemplo, los Di Lauro. ¿Por qué? Porque era gente que iba a durar poco. De hecho, ya fueron falleciendo todos, ¿no? Entonces, me daba mucha pena. Entonces, producía con ellos una especie de coloquio muy íntimo, familiar, así, preguntándole su origen, eso.
De verdad que no tiene la característica de una entrevista periodística, para nada, es muy coloquial, ¿no? Y eso pues me gusta haberlo hecho, porque yo durante un largo tiempo no sabía qué hacer con estas entrevistas, ¿no? que había hecho con Berrocal incluido. O sea, porque, o sea, ¿qué destino le doy a esto? Yo no voy a publicar esto para nada, porque ¿qué? Son 4 o 5 personajes que yo sinceramente, es decir, no tengo una composición, un retrato perfecto sobre ello como haría un periodista, ¿no? Con mucha profesión, ¿no? Para entrevistar, pero la tenía guardada. O sea, por tiempo largo, pero hace muchísimo tiempo, imagínate, desde que están todos estos personajes vivos todavía y que fueron poco a poco falleciendo y fueron quedando. Y las guardadas ahí, o sea, hasta que consulté con un amigo, le dije al director de la Cinemateca, ¿no? Mi amigo, que dije, ¿qué hago con esto? Entonces me dijo, mira, haz una cosa, conversa con Pepe Román porque él también tiene unas entrevistas montones. ¿Por qué no juntan el material? Interesante en esas entrevistas que están aquí en el Duoc y también Carlos Saura, que incluso se sorprendió de las cosas que con Sergio Salinas que hicimos esta entrevista. Se sorprendió de las cosas que con Sergio habíamos visto en sus películas, que él tampoco se había preocupado de que estuvieran esas cosas y llamaran la atención. En Cría Cuervos, por ejemplo, ¿por qué están esas patas dentro del refrigerador? Sí, Entonces dice que las pusieron ahí, porque las pusieron nada más. Yo no sé si ustedes tienen, tú Pepe, algo más que agregar a esta conversación que hemos tenido. Yo creo que a mí siempre me ha gustado mucho la entrevista como un género, ¿ah? Porque saca cosas que normalmente una persona no escribe, porque la considera irrelevante, porque la considera anecdótica, pero que a veces dicen mucho más, esas cosas aparentemente irrelevantes, anecdóticas, dicen mucho más de la persona y de sus métodos, que si las escribiera como un tratado. ¿Ah? Entonces, siempre surgen cosas muy, muy buenas, incluso la digresión, a veces la entrevista se va para otro lado. Por ejemplo, el caso de Raúl Ruiz. Yo en este libro tengo 3 entrevistas que le hice a Raúl Ruiz en distintas etapas, en distintas épocas. Entonces, de repente, Ruiz empieza a hablar de metafísica, o empieza a hablar de la mecánica del cerebro, cosas de ese tipo, ¿ah? Que no tienen que ver con el cine, pero que enriquecen totalmente el tema que se está tratando, ¿no? Se parte del cine y se deriva hacia otras cosas. O sea, esas cosas generalmente nadie las escribe porque las encuentra poco sistemáticas, poco unitarias, poco orgánicas. Entonces, son las cosas que la entrevista permite, ¿ah? Entender más a la persona. Que si la persona escribiera sobre sí misma o si un biógrafo escribiera sobre ella. Sí, yo no quiero, digamos, pelar a nadie, pero he leído varios historias del cine de distintas partes, sobre todo las historias del cine de Chile no me gustan mucho porque uno lo habla y dice, bueno, como dice, no voy a citar a quién, pero como dice XX, estoy totalmente de acuerdo con él cuando dice, y más adelante dijo otro, bueno, ¿y cuál es la opinión de la persona que yo compré el libro de esta persona? ¿Me entiendes? Claro. Entonces, en estas conversaciones sale el original, son como los diálogos de Platón, de que cada cual es responsable de lo que dice, ¿cierto? Claro, exacto. Y si alguien le da hipo, ¿cierto?, o estornuda, en el banquete de Platón a un personaje le da hipo y por favor piden de que lo perdonen y que siga hablando a la otra persona. Creo que eso incluso si ya le pasó a Platón, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros? Y estas cosas salen en las conversaciones, ¿cierto? Claro, Así que yo no sé si ustedes tienen que agradecerme a mí o yo tengo que agradecerle a ustedes o tengo que agradecerle a mi amiga Gloria Barrera, que es la que nos ha convocado a todos también para esta entrevista. Bueno, y las gracias, desde luego, al agradezco- Duoc que yo le nos ha agradezco soportado aquí. Le agradezco a Gloria que nos haya traído a este anfitrión de lujo acá, pues, a esta entrevista. No, pocas veces se conversa con alguien tan versado y tan informado. Sí, yo pienso también agradecer a Gloria porque ha sido un aporte realmente para mí inesperado, porque no nos conocíamos bien, nos habíamos divisado, pero no nos conocíamos.
Le agradezco mucho su presencia. Yo le agradezco a ustedes esta conversación.